¿está? Para comenzar con una revisión de la parte de estructura de la lengua que vimos la clase pasada, que les dije, saben que nada más eran 3 ejercicios, que eran los 3 primeros sobre verbos, sustantivos y adjetivos. Y vamos a hacer la revisión conforme vayamos haciendo la revisión. Recuerden que van tomando sus notas en la cuestión de los temas que más les quede un poco de duda. Y recuerden que si tienen dudas, inmediatamente me interrumpen y yo se las contesto, ¿vale? Les dejé 2 ejercicios, uno que se llamaba estructura de la lengua y el otro era de plan de redacción, ¿vale? Primero vamos a comenzar con la estructura de la lengua. Es el documento que creo que se llama así, estructura de la lengua. Si no lo tienen, ahí está en el chat. Y si alguien de los nuevos, si tampoco lo ubica, por favor, dentro del chat le pueden reenviar otra vez ese mensaje para que lo tengan más a la mano alguno de sus compañeros, por favor, mientras voy proyectando la presentación o el ejercicio más bien, para que todos lo ubiquen. Ok, todos lo ven. Recuerden que este curso es mucho para ustedes, interacción, que realmente resuelvan las dudas que tienen específicamente con ciertos temas, ¿sale? Hay muchos de estos temas que ustedes se van a dar cuenta que en algún momento en primaria, en secundaria, o los que van a la universidad en prepa, ya lo vieron. Aquí el punto es que realmente la prueba de estructura de la lengua sí se centra más en toda esta parte de gramática, o como bien dice el título, estructura de la lengua. Entonces los conceptos o algunos reactivos que maneja son muy específicos, ¿no? O sea, son muy de conocer cuáles son los tipos de sustantivos, los verbos, las conjugaciones, entre otras cosas, que posiblemente nos causen un poco de incertidumbre, frustración, y digamos, ay, ese tema nunca lo vi. O sea, sí lo viste, porque si no, no estuvieras hasta estas alturas de tu educación. Sabes leer, sabes escribir, claro que sí lo viste, simple y sencillamente hay que ponerle el nombre adecuado y hacerte consciente de estas estructuras, ¿eh? Entonces no se vayan a desesperar, pero sí vayan identificando qué es lo que te cuesta más trabajo, ¿sale? Entonces, porfa, alguien me haga, ¿todos ya tienen este documento? Ahí pónganme en el chat, pónganme, abran su micrófono, como ustedes quieran, nada más díganme que tienen todos este documento y que lo trabajaron en la semana, que era la parte de verbos, sustantivos y adjetivos. Y los que se van integrando este fin de semana, también pónganme aquí en el chat. Muchas gracias, ahí ya los estoy viendo. Los que ya tenían este documento, hagan un favor en el chat, ¿cómo se llama? En el que tenemos en WhatsApp, vuelvan a reenviar ese documento, por favor, para que los nuevos tengan a la mano esta información, este primer ejercicio, porque vamos a trabajar hoy y mañana este tipo de reactivos, ¿vale? Si no, déjenme buscarlo rapidísimo para que lo tengan también ustedes. Ya se los también, ¿eh? Tienen estas formas, ábranlo y vamos a hacer la primera revisión. Que vayan revisándolo y vayan poniendo sus anotaciones y vayan resolviendo sus propias dudas, ¿vale? Visto clases pasadas que el examen de estos temas como generales en sus reactivos, ¿vale? Estos que ven ahorita en la pantalla. Situaciones, grafías, que son aquella utilización adecuada de las letras en ciertas palabras, sinónimos y antónimos, para una cohesión, que cuando hablamos de cohesión, acuérdense que tenemos que hablar
de oraciones bien compuestas, oraciones compuestas, que haya coherencia dentro de nuestro tipos de palabra, pues obviamente son todos los tipos de palabra. Esto es lo que engloba más o menos toda la información de activos y activos. Acuérdense que esta información también la tienen, si no se las voy a volver a mandar para que lo tengan a la mano, porque es muy los verbos, las conjunciones, preposiciones, adjetivos, adverbios. Y yo les mencionaba en clases pasadas que cuando tenemos una oración y que en algún momento en primaria se nos enseñó la estructura de la oración, siempre fue verbo, sujeto y predicado. Sin embargo, cuando vamos avanzando, esta oración se vuelve más compleja. Y no solamente está formada por eso, cuáles son los adjetivos, los adverbios, los que les dan el modo, te das cuenta que hay pronombres, te das cuenta que hay determinantes, por ejemplo, objeto directo, objeto indirecto, toda la estructura que le da sentido a la forma en la que nos comunicamos, ¿sale? Aquí yo les había puesto como información acerca de lo que puede haber, los reactivos, como quieras ver, que son estas, pasado, presente y futuro, y todas las que se derivan con respecto a estas bases verbales, que son la primera. Entonces vamos viendo, y se encuentra la siguiente oración, el joven te parte del modo verbal. Hay tres formas o hay tres modos verbales en los que les das actitud y opinión al verbo, ¿sale? O sea, no solamente se trata de cómo los conjugas, sino también que les estás dando un modo. Es como si en la oración le agregamos un adverbio, ya sabemos que los adverbios le dan modo al verbo, ¿sale? Aquí, por ejemplo, el modo verbal es la actitud o la opinión que se le da a ese verbo, ¿sale? ¿Cuántos modos verbales te vas a encontrar o existen? Son tres nada más. El indicativo, el subjuntivo y el imperativo. No hay más. Y a partir de ellos también se les da o se acompañan por medio de ciertos auxiliares para hacer cumplir la función de este modo verbal, ¿sabes? ¿Cuáles son los que de repente pueden tener un poco de confusión entre el indicativo y el subjuntivo? Porque el imperativo es muy fácil de identificar porque es algo como si fuera un mandato, haz la tarea, simple y sencillamente. Haz la tarea es una indicación, ¿vale? Entonces, es un hecho, una acción, ahí no es que si lo vas a hacer o que si lo piensas, no. Está en modo presente, incluso el modo en el que se dice, pues, toma el agua. Son indicaciones, ¿sale? Y es una indicación como una orden. Entonces, es mucho más fácil entenderlo así, el imperativo. ¿Cuáles los que de repente se nos confunden? Son estos dos, indicativo y subjuntivo. La parte del indicativo afirma una situación objetivamente como si fuera cierta y sin expresar una opinión. Por ejemplo, la lluvia cae de arriba hacia abajo, simple y sencillamente. Aquí no estás dando una orden, estás diciendo acerca de un hecho, ¿sale? Un hecho establecido, entonces no hay una opinión, no es ojalá o la lluvia pudiera caer de arriba hacia abajo. El pudiera caer, pues ya obviamente estás envolviendo otro verbo que sirve como auxiliar al verbo caer para dar la intención de un deseo que tú tienes o un punto de vista, como por ejemplo el subjuntivo, o algo que te gustaría a ti que pasara. Entonces, el indicativo es un hecho, ¿sabes? Es algo que ya está. Y el subjuntivo sí es una opinión, la forma en la que tú opinas de repente de alguna forma, ¿sale? Vamos viendo, por ejemplo, en tiempos verbales, aquí en este cuadrito que viene en la derecha. Aquí, por ejemplo, te muestran del verbo amar, te muestran los ejemplos de cómo podría ser la conjugación del verbo amar en modo indicativo, en modo subjuntivo, en modo imperativo, aparte de que viene también lo que son los tiempos en los que se puede conjugar, no solamente se fijan las formas verbales personales, que son modo indicativo, subjuntivo, imperativo,
pero a su vez también aquí adentro hay conjugaciones de tiempo, ¿sale? Que es presente, pasado, futuro, o los que son, ¿cómo se llaman? Más compuestos, que son pretérito perfecto, futuro perfecto, el condicional, el pretérito anterior, que de repente sí pueden presentársenos ahí, pero normalmente se basan más en conjugación de los verbos en la forma simple, ¿sale? Entonces, si es indicativo, a diferencia de, por ejemplo, en primera persona, en presente, para poder hacer la comparativa, es como yo amo, ¿sale? Esa es una forma indicativa, ¿sale? Yo amo. Es un hecho, no mete ninguna cuestión acerca de que puede dudar acerca de esa acción, o puede ser una opinión, o puede ser nada, o sea, es un hecho nada más, yo amo, ¿sale? A comparación del subjuntivo, y el que está en presente también es yo ame, ¿sale? No es yo amé, ojo con eso, porque no viene el acento, es yo amo, ¿sale? Aquí, por ejemplo, si te da la duda, o debería estar acompañado con ciertos elementos que te den a entender que es una opinión, que no exactamente tiene que ver con un hecho, como en el primer, ¿sale? Pero en modo imperativo, si se fijan, no hay como esta conjugación de los verbos, porque es una indicación, y es una indicación, al ser una indicación imperativa, una orden, no hay forma de que tenga tiempos en los que se pueda conjugar. Tiene que ser en el hoy, ¿sale? No hay forma de que sea en otro. Es decir, tú amas, ¿sale? Y si se fijan, ni siquiera es en primera, segunda, tercera persona, ¿no? Es algo de tú amas o ustedes aman, ¿sale? Es decir, va directo al orden, ¿sale? Teniendo esto en cuenta, vamos viendo la parte de aquí. El joven terminó la tarea. ¿Cuál es el verbo aquí? Terminó. ¿En qué modo subjuntivo está? Está en modo indicativo. ¿Por qué? Porque es un hecho. Aquí, si se fijan, el joven terminó la tarea, no está metiendo una opinión, tampoco es una orden, está simple y sencillamente es un hecho que el joven o Eduardo, como quieran ponerle, terminó la tarea. Punto y se acabó. Es un modo indicativo. Sin embargo, vemos en el segundo, dice, indique modo verbal, para de correr. Incluso lo ponen con estos signos de admiración. Entonces, el se para de correr es una orden, no está con estos signos, pero sí viene este verbo, ¿sale? El verbo parar. Y aquí no hay forma, es para de correr, no hay de, ¿quieres parar de correr? O pararía de correr, no, para de correr. Al ser esto, estamos hablando de una orden, entonces es un modo imperativo, ¿vale? Si voy muy rápido con la explicación y todavía no entienden algo, pues vamos con el 3. La frase o la oración es temo que llueva. Temo. Vámonos centrando en esto. Que llueva. No es una orden, no es un hecho, es que está temiendo que vaya a pasar algo. Entonces, si todavía no se ha realizado esta acción y es parte de una opinión, es el modo subjuntivo. ¿Van entendiendo como cuál es la forma o el modo del verbo en este aspecto? Si no, por favor, pónganmelo en el chat para yo también tener este entendimiento. Díganme si han entendido hasta ahorita esta parte. 4 dice, indique el modo verbal de cuida tus libros. Otra vez nos enfrentamos con esto, ¿vale? Si es cuida tus libros, estamos haciendo un modo imperativo. Quiero que vengas en el mismo modo. Es un deseo, es algo que quisieras que pasara activamente, es algo que tú piensas, algo que tú opinas, algo que tú... Pedro estudia, me dice estudia. No estamos hablando de que quiere estudiar, estamos hablando de que desearía estudiar, o no le están diciendo a Pedro, estudia medicina en la universidad, siendo así un modo indicativo. Y hasta aquí dejamos, o hasta aquí viene como la conjugación o el modo, o que identifiques tú el modo
verbal del verbo, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, no solamente es analizar una oración desde la perspectiva de sujeto, verbo y predicado. Este tipo de exámenes lo que trata de hacer es que el evaluador sepa que tú conoces acerca de la estructura de tu propia lengua, o sea, de lo que hablas tú normalmente, de lo que escribes tú normalmente, que lo hagas con esta conciencia. ¿Y por qué? Porque esto es lo más básico, porque ustedes ya, los maestros no se van a detener a que tú sepas escribir o tú sepas hablar de la mejor manera, no. Ellos lo que intentan es darte mucho más conocimiento, entonces no se van a detener a que tengas una buena estructura de la lengua. Ese es el objetivo de este tipo de examen, ¿sale? Vamos con lo siguiente. En la 7 y en la 8 te dice que hagas las conjugaciones de la manera correcta, que son verbos que al conjugarse pueden cambiar completamente su estructura y de repente si nos cuesta trabajo poder determinar cuál es ¿cómo se llama? ¿Cuál es la conjugación correcta? ¿Sale? Qué bueno que hoy, aquí está, viniste, vistes, veniste, por ejemplo, si se dan cuenta en las opciones que ustedes les están presentando, pues obviamente son con intención, porque muchas de estas expresiones puedo asegurar que los tenemos nosotros en nuestra lengua, y que como en algún momento no se nos han corregido, o lo decimos a veces, ya saben, últimamente con los memes o con la forma de escribir en el teléfono, pues se nos hace muy gracioso y nos burlamos, pero de tanto usarlo así, pues lo adoptamos dentro de nuestro lenguaje y se nos hace normal. Aquí hay cosas que van a encontrar que era normal para ustedes y que resulta que no es, porque no es la forma adecuada. Entonces es como romper ese paradigma en este aspecto. Aquí la forma correcta del verbo venir en esta oración debe estar conjugada con la opción de mister. Siguiente dice el verbo poder, aquí debe estar conjugado haber llamado, pudiste, pudiste, pudiste. Muchos utilizamos pudieras haber llamado. El pudieras no es que esté mal conjugado, pero no está bien conjugado para esta oración. Entonces, la respuesta correcta aquí es Maestra, pudiste haber llamado. ¿por qué no está bien conjugado pudieras? Por la S. Pudieras haber llamado no está bien conjugado para esto. ¿Cuál es el sujeto aquí? ¿Quién pudiera haber llamado? ¿Tú, él? ¿Cuál creen que sea el sujeto aquí? Pues es en tercera persona, ¿no? En tercera persona de él pudiera haber llamado. Ajá, creo. Entonces está en segunda persona, que es él. No, perdón, en tercera persona, tienes muchísima razón. En singular, la S aquí, pudieras, no está bien, ¿cómo se llama? No está bien conjugado. El pudieras debería estar aplicado al tú pudieras hacer eso, no a él pudieras. ¿Sí me explico? El pudiera. Sí. ¿Ya? Ya vi. Ok. ¿Vale? Entonces, sí, exactamente. Aquí nada más hay que tener mucho cuidado con esa parte. Es lo que les estaba diciendo precisamente. A veces hay cosas que decimos, ¿no? Pues es que hasta yo lo digo, ¿no? O sea, en nuestra práctica normal, que se nos hace pues muy común y que en algún momento pues nunca se nos corrigió o porque, ya sabes, estamos en la vacilada y se nos queda, porque hay muchas expresiones que se nos quedan y estamos en la vacilada y todo, pero ya cuando nos enfrentamos a eso, ya es cuando te metes a dudas de decir, pues siempre digo eso, pero no sé si está correcto o no, ¿vale? Entonces sí, efectivamente pudiste haber llamado, ¿vale? Precisamente por eso, porque el sujeto al que va aplicado es a otra persona, no es a la tercera persona singular, es a ti, ¿vale? O a él, perdón. Vamos con la siguiente, que era la se identifica la opción que comprende el enunciado o frase incorrecta. Aquí, por ejemplo, lo que se te pide es que tú identifiques la opción que solamente es una frase. Aquí, por ejemplo, hay algunas formulaciones de enunciado, se puede decir, que no cumplen la estructura de una oración. Es decir, o le falta un sujeto, o normalmente si no hay verbo, pues no tiene nada que hacer ahí, o si le falta el predicado, normalmente no, porque el predicado se puede entender o lo puedes manejar de diferente forma. Aquí acuérdense que el enunciado siempre va a necesitar del núcleo del enunciado, que en este caso es el verbo. Y si no existe el verbo, pues entonces no tiene coherencia al momento de ver, ¿sale? Entonces, cuando en un enunciado no hay un verbo, se podría decir que es una frase. Ojo aquí dice que es una frase incorrecta. Aquí incorrecto está mal escrito. Aquí lo que pasa es que hay una opción en la que no hay un verbo
dentro de su estructura, por lo tanto no tiene un sentido de enunciado, ¿sale? Para que sea un enunciado o una oración debe tener un verbo, porque el verbo, acuérdense que es el núcleo de los enunciados. Si esto no tiene, entonces se vuelve una frase, ¿vale? Que es una frase que claro que la puedes entender, pero dentro de la estructura de la lengua, pues no tiene sentido si no tiene una acción que se realice. No sé si más o menos me entienden. Teniendo esto en cuenta, vean las 4 opciones. Dice, el abogado es un verbo. ¿Se entiende? Claro, viene un sujeto, viene un verbo e incluso viene un complemento. Entonces esta oración sí se puede decir que es una oración o un enunciado, porque por lo menos tiene un núcleo. La siguiente dice, Agustín pidió permiso para faltar. Hay un verbo que se puede respetar y que da una acción a los elementos que se presentan ahí. Empresa privada de seguridad, ¿dónde estaría el verbo aquí? No existe, ¿sale? Aquí no hay ningún verbo, aquí no hay ninguna acción que la empresa privada de seguridad tenga que hacer. Y acá dice, se solicita empleado. ¿Dónde está el verbo? En se solicita empleado, ¿vale? Por eso es que también la de cumple donde viene el porque es la C, empresa privada de seguridad. ¿Sí entendieron este tema? Para que tengan muchísimo cuidado con esto también. A lo recta, aquí te lo manejo recta, realmente indirectamente en un enunciado, el verbo, y si en ese enunciado no existe este núcleo, entonces cambia la categoría, ¿sale? Entonces aquí la respuesta correcta es la C. Vamos a una perífrasis verbal y dices, canijo, ¿qué significa eso? ¿Sale? Vámonos igual a esta parte de la teoría, se puede decir, donde viene la perífrasis es un verbo conjugado y un verbo no personal. Es decir, vas a juntar dos verbos para dar un nuevo significado, ¿vale? O que no un nuevo significado, pero que transmite una idea. Si tú separas esos verbos, cada uno tiene como su acción diferente. Sin embargo, cuando los juntas, creas una nueva idea y una que vienes tiene que comer. Es decir, aquí tenemos un verbo tener, un verbo ¿sale? Los verbos son personales, ¿sale? Ahí están para, por llamarlo de alguna forma, no siempre o como el que o lo que ha. Por ejemplo, debe venir, también es una perífrasis. Al final son dos cosas o dos verbos, que es el debe como tal y solito tiene un significado y el venir tiene otro significado, pero juntos forman la idea de que es ¿cómo se llama? Una idea establecida de debe venir la persona o debe venir incluido en el paquete, como ustedes lo quieran. Un verbo conjugado y un verbo no personal. Vámonos con el ejercicio que dice identifique la opción que contenga una perífrasis verbal. Entonces estamos detectando que deben ser dos verbos, uno en forma no personal y el otro conjugado. Tenemos A, fuimos corriendo, B, Juan corría. Aquí vamos viendo, creo que ya después de la explicación es muy evidente que la respuesta es verbo conjugado y corriendo está de un modo no personal, que es el gerundio o el participio, ¿sale? Aquí, por ejemplo, está con la terminación un verbo, no perífrasis, ¿verdad? Juan corriendo, porque es un sujeto con un verbo. Corté el pasto, estamos viendo que se aplica la acción. Reprobé mi examen, pues tampoco, está también el verbo y los elementos que conforman ¿cómo se llama? Esa forma para que, las condiciones para que pueda, así que cumple, eso es la A. La siguiente también tiene que ver con perífrasis, tengo sueño, estudiaré un poco, estás estudiando y es mi turno. ¿Cuál de ellos ha conjugado y uno está en modo personal? Tengo sueño, acción ese verbo, estudiaré un poco, también, poco no es verbo, un tampoco. Y si estás estudiando, son dos verbos, uno está conjugado y el otro está en modo no personal y es mi turno. Aquí está el verbo para accionar el verbo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Y vamos con la siguiente, que también es es mi perro y tengo hambre. Tengo hambre, obviamente no, es un verbo con un elemento que acciona el verbo, es mi perro igual, tenemos el verbo de ser, y aquí estamos con un verbo conjugado y un verbo que está en modo no personal, y ya llegué. Ya es un adverbio que le da modo, está correcta. ¿Tienen alguna duda con el tema de perífrasis verbal? No, no, maestro, todo bien. Va que va. De todos modos, por favor, esta información que les di la última vez, que se las voy a volver a dar, si de repente denle una repasada siempre que vayan a hacer, a dar muchísimas cosas, y pues aquí ya se ve todo esto que es lo que va a venir, todo el siguiente y todavía siguientes verbos están en infinitivo. Aquí acuérdense que
La parte infinitiva es las terminaciones en ar, er, i, ¿vale? Eso se le llama estar en infinitivo. Aquí está el verbo escribir, por obvias razones, por su terminación, ese es el verbo en infinitivo. Los demás están ya conjugados. Al decir que un verbo está en infinitivo, quiere decir que no tiene, como que está en su estado puro, ninguna conjugación encima. No le puedes poner, por ejemplo, un elemento que lo accione siempre y cuando no se cumpla una perífrasis, porque aquí en una perífrasis verbal, obviamente sí se puede, ya que está acompañado de un verbo conjugado, entonces este otro verbo se vuelve como un elemento más, pero no es el, si lo quieren ver de alguna forma. Entonces, cuando les pregunten o vean algo que tenga que ver con verbos en infinitivo, váyanse y relaciónense al verbo en su estado puro, es decir, sin conjugar, ¿vale? Por lo tanto, el verbo aquí es escribir porque los demás ya tienen una conjugación en sí. 14 dice, ¿en cuál de las siguientes opciones? Hablábamos un poquito en primera persona es yo, y aquí, por ejemplo, no te está diciendo en primera persona singular o plural, ¿sale? Entonces, ¿dónde está conjugado o el modo en primera persona? Es observo, yo observo, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes opciones está en el verbo? No es tú, porque tú es segunda persona, pero él o ellos sí están en tercera persona, ¿sale? Aquí, el que está en tercera persona es la C. Él o ella escribe, ¿vale? Y hasta aquí se termina esta parte del ejercicio. Va por tema para que tú vayas entendiendo como cuáles son los reactivos que te van a venir dentro. Cuando ustedes presenten el examen, no va a venir seccionado por tema. Es importante que los vean así como en separado. Los evaluadores en su momento, el tema de voz, ¿sale? Y aquí debe ser el tema de sustantivo, los tipos, ¿cómo se llama? Donde podemos tener un sujeto simple, sujeto compuesto. Y aquí de repente dices, ay, pues es que es de los temas más fáciles dentro de las oraciones. Sí, definitivamente. Sin embargo, pues obvio, como vas a hacer un examen, te vas a encontrar con este tipo de sujeto expreso y dices, pues, ¿qué es eso, no? Mientras los entiendas, te vas a dar cuenta que no te están hablando de algo diferente. Es algo que tú ya conoces, simple y sencillamente le estás dando nombre. Vámonos con el primer ejercicio. Dice, identifique qué tipo de sujeto se encuentra en las siguientes oraciones. Si se fijan, está aquí, los primeros 5 ejercicios tienen que ver con esto, ¿no? Se dieron cuenta del sujeto expreso y el sujeto tácito, ¿vale? Y dentro de ellos mismos, a ver si es un sujeto simple de este ejercicio, porque me expreso o en tácito. ¿Cuál es un sujeto expreso o cuál es un sujeto tácito? Tiene o no. Los sujetos expresos tienen que estar presentes en oraciones. Yo hice la tarea, tal cual. Desde que yo escribo el yo hice la tarea, estamos hablando que el sujeto expreso soy yo, ¿vale? El sujeto tácito es el que te lo da a decir yo hice la tarea, sino simplemente hice la tarea. Y se da por ende, al analizar el verbo, ¿quién hizo la tarea? Pues yo, ¿vale? Esa es la única diferencia. El que se escribe, que es el sujeto expreso, y el que te lo da a entender, que es el sujeto tácito, te lo van a manejar diferente, porque sí hay una expresión de nominal y verbal, pero ya son condiciones diferentes que aquí no entran, ¿sale? Entonces nos vamos a dedicar que en las opciones vamos a encontrar el expreso. Estaban demasiado cansados para continuar. ¿Está el sujeto presente? No, te lo da a entender sí, por lo tanto es un sujeto tácito. Son abundantes y majestuosos los manantiales que corren en el pueblo. ¿Está el sujeto aquí? Sí, están los manantiales, por lo tanto es expreso. Toda la información. ¿Está el sujeto aquí? No. Él nos proporcionó, nos da a entender que el sujeto está de forma tácita. Los alumnos estaban discutiendo sobre la nueva ley, donde está el sujeto o el sustantivo, está en los alumnos, por lo tanto es expreso. De los habitantes del pueblo, donde está el verbo, perdón, donde está el sujeto, don José, por lo tanto es un sujeto expreso. ¿Vale? Si se dieron cuenta, lo demás te lo ponen ahí como para no confundirte, pero sí para darle una dinámica diferente. Sin embargo, que ustedes piensen, cuando les pongan el tipo de sujeto, se vayan directamente a decir es tácito o expreso. Es decir, se escribe o está impresa con respecto a esto. No más. Ok, muchas gracias, Sofía. Vámonos con los siguientes ejercicios que pudieran presentarles cuando se encuentran en las siguientes oraciones.
Entonces, aquí lo que vamos a encontrar o lo que quiere es que identificamos cuál es el sujeto. De repente dices, ay, pero, pues, ¿cómo se llama? Pues está bien fácil, ¿no? Sin embargo, recuerden que les van a poner oraciones donde el sujeto a lo mejor no está al inicio de la oración, porque muchos nos basamos, les vuelvo a repetir, esto que veíamos de repente en primaria. La estructura no se mueve sujeto, verbo y predicado, y no, hay sujetos o hay sustantivos que van incluso en medio o hasta el final del enunciado, porque el que lo escribe quiere darle un sentido diferente, un movimiento diferente o ritmo diferente a la oración. Entonces, mientras esté y el verbo vaya aplicado a ese sustantivo, entonces corta la acomodo. Entonces dice, 1, en el mes de octubre, los médicos del hospital darán varias consultas. Aquí está el inicio. No, de hecho, en el mes de octubre es un adverbio, ¿sale? ¿Por qué? Porque le está dando modo, perdón, sí, le está establecido. Aquí, ¿cómo puedes identificar rápidamente un sustantivo? Identifica primero el núcleo, que es el verbo, y a quién se le aplica. A quien se le aplica el verbo es el sujeto, simple y sencillamente, ¿sale? Entonces, aquí dice los médicos, entonces la opción correcta son los médicos del hospital general. La computadora está fallando mucho, simple y sencillamente, esta sí es una oración simple. Opción, la computadora. Tengo todo grabado. Aquí, ojo, porque nos estamos enfrentando a un sujeto, un sustantivo tácito. Entonces, no porque no esté aquí, no hay un sustantivo. Claro que hay un sustantivo. Y aquí, ¿cuál es el sustantivo? Soy yo. ¿Sale? Es difícil atender. Aquí, por ejemplo, te están dando las opciones. Es difícil atender, pero si realmente es el sujeto aquí. Aquí no hay un sujeto específico, por lo menos cómo se llaman las opciones. ¿Cuándo pasan esto? Cuando está a este modo impersonal, es decir, ¿quién es difícil atenderte? ¿A quién es difícil de atenderte? Pues tal vez a ti, ¿no? Pero si ¿cómo se llama? No viene aquí expresado y tampoco lo puedes determinar y te dan una opción donde dice que ninguna de las anteriores es ninguna de las anteriores. No vayas a dudar de esto. Siempre acuérdate de encontrar a quién le está haciendo efecto o la acción o va aplicada la acción del verbo. ¿Sabe? Aquí no vayas a dudar de esta parte. Vamos con la siguiente, dice, tengo una serpiente en mi bota. Creo que todos hemos escuchado esta opción, perdón, frase. Y la frase, vamos con el siguiente. Ahora viene esta parte de uno, ¿sale? ¿Por qué? Porque de repente también cuando hacemos la forma plural, de repente nos metemos en un rollo de cómo se escribe, ¿sale? Y nos sentimos muy capaces de poder decir, ay, la conozco, y claro que puede ser con pataces, por ejemplo. ¿Ok? Entonces dime, pues, cómo se escribe. Entonces, ¿sale? Entonces es cuando regla de repente de decir, si está con Z y le vas a poner un ¿cómo se llama? Lo vas a poner en forma plural, pues nada más le agregas el S. Sin embargo, por reglas ortográficas tampoco se puede convertir en S, solamente hay ciertas reglas ortográficas que permiten esta parte, pero es lo más ¿cómo se llama? Lo más normal dentro de la regla, que cada vez que hay un sustantivo que termine con Z y lo tengas que convertir al plural, la Z se va a convertir en C para que vuelva a mirar, ¿vale? Este es muy difícil que se las presenten, pero no, ¿cómo se llama? Pero no imposible, ¿sale? Entonces, por eso es qué bueno que viene en este ejercicio para que lo tengan presente. Aquí la respuesta correcta, como ya vimos, es la C, sustantivo. ¿Cuál sustantivo es propio? ¿Cuál es el sustantivo abstracto? Vamos viendo, puede tener dentro de los sustantivos. Si se fijan, no solamente hay dos divisiones, hay más. Los sustantivos comunes, los sustantivos propios. Y ojo con esto, no quiere decir que si división de sustantivos comunes no puede ser un sustantivo concreto, por ejemplo. No, simple y sencillamente es que tú los conozcas y tú manejes y entiendas qué es lo que te están hablando, ¿sale? Te van a pedir que es un sustantivo propio, también es propio, el abstracto ¿vale? Los sustantivos propios son los que tienen el nombre de algo, ¿sale? Es decir, no solamente porque sea escalera, una escalera y ya el nombre de escalera es un sustantivo propio, no. El sustantivo propio tiene que ver con darle nombre a esa escalera. Por ejemplo, nosotros somos seres humanos, pero cada uno tenemos un nombre propio, por lo tanto, nuestros nombres son sustantivos propios.
los nombres de los países, los nombres de algún lugar en específico, los nombres de nuestras mascotas, pero no el nombre de perro, ¿sabes? No es perro, por ejemplo, sino si yo tengo un perro que está café y le llamo Canelo, pues ¿cuál es el sustantivo propio ahí? Canelo, ¿sale? ¿Por qué? Porque así se llama mi perro. Esos son los sustantivos propios, pero los sustantivos abstractos son aquellos que existen en tu mente y que tú de repente los concibes como un elemento, pero no son tangibles, no los ves exactamente, ni los hueles, ni los puedes tocar, pero son elementos que ahí están y deben de tener un nombre. Por ejemplo, educación, hay bien como la felicidad. Esos son sustantivos abstractos. Tienen un nombre para referirte a ellos, sin embargo, no es que los veas, los toques, o sea, nada. ¿Vale? Esa es la diferencia entre la primera de estas 4 opciones. ¿Cuál de estos son sustantivos propios? Tendría que ser, ¿vale? Perro, ¿no? Porque el perro es un elemento. Ojo, no entren en discusión aquí de, le dijiste a los perros un elemento. No, o sea, me refiero a la parte sustantivo común, se puede decir, o un sustantivo concreto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el nombre de esa. Si este perro se llamara Luis, por ejemplo, pues obviamente, pues podríamos que, por ejemplo, podría ser, y hablando todavía del ejercicio 12, podría ser un sustantivo abstracto, pues amor, ¿sale? Porque le estás dando nombre a algún sentimiento, alguna sensación, etcétera, sin embargo no es tangible. Siguiente dice, ¿cuál de estos son sustantivos propios? Tenemos tenemos Italia, tenemos gatos, tenemos amor y tenemos escuelas. Todos estos solamente hay un elemento. ¿Cuál de estos sustantivos es abstracto? Aquí no te pusieron la opción de Francia, odio gatos, odio, ¿vale? Es un elemento que no es tangible, pero que sí tiene un nombre. ¿Cuál de estos sustantivos también sigue siendo abstracto? Está ratón, está Héctor, está felicidad, está Brasil, porque no puedes tocar, no puedes sentir, no puedes ver, pero sabes que está, que es la felicidad. ¿Y vos? No, maestra, todo bien. Ya casi terminamos, que son estos 3 ejercicios, poder comenzar con nosotros y que hagan después de que yo hable. Estas son las primeras sesiones donde sí les tengo que explicar ciertas cosas, pero ya cuando vayamos avanzando el taller se van a dar cuenta que hay sesiones en las que vamos directamente a revisar los reactivos y ya si hay alguna duda muy específica, ya nos centramos en ello. Pero ahorita sí es mucho de estarles explicando uno tras otro para que nos centramos en esto. Adjetivo que hace califica al, ¿cómo se llama? Al sustantivo. Aquí hay 2 cosas. Tenemos 2 tipos de palabras que son adjetivos y adverbios. De repente nos confundimos uno con el otro, pero para que puedan identificarlo mejor, el adjetivo va aplicado al sujeto o sustantivo, como lo quieran llamar, y el adverbio va aplicado al verbo, ¿sale? Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Entonces estamos hablando que el adjetivo va directamente relacionado con el sustantivo o la persona o el sujeto, y el adverbio va. Nos vamos a centrar en el adjetivo. ¿Qué tipo de adjetivos podemos, cuál es la teoría dentro de los adjetivos? Pues uno que pueden ser comparativos y superlativos, es decir, estas palabras que pueden dar a entender que se compara uno con otro, y el superlativo es que los ponen en una posición o muy alta o muy baja de una categoría, ¿sale? O es el mejor o es el menos, ¿sale? Entonces, así se puede entender básicamente esta parte de comparativo. En el adjetivo comparativo, por ejemplo, va también acompañados con ciertas palabras que te dan este comparativo. Aquí, como ven en el cuadrito, el más, lo que ven ahí, y de ahí viene otra palabra que te ayuda a hacer este comparativo. Esto te dan el relativo y el absoluto, te pueden decirlo con otra parte. Que se escucha así como de, ¿qué es esto? Sustantivación del adjetivo. Hay algunas ocasiones vuelve o toma el lugar de un sujeto a situación, ¿sale? Cuando el adjetivo toma el lugar de sustantivación del adjetivo. Un ejemplo dice, los hombres acomedidos merecen bien. Comedidos es el adjetivo y va aplicado a los hombres. Cuando se vuelve acomedidos o este adjetivo se vuelve hombres, como si fuera el mismo sujeto. Los acomedidos merecen muchos premios. ¿Sale? Aquí es donde marca el adjetivo, se convierte completamente, lo sustituye, porque los está calificando de alguna forma a los hombres en este ejemplo, y cuando quitas el sujeto completamente, pero pones el adjetivo ahí, pues obviamente se convierte también en un sujeto. Pero al final, acomedidos como tal la palabra, sigue siendo un adjetivo.
no se desesperen, de repente sí es un poco complejo, pero dice, esta, es aquella, aquellos son ejemplos de adjetivos, que adjetivos determinantes se califican en demostrativos, con que el adjetivo demuestra, o está perdón, ¿sí se está escuchando bien la sesión? Sí, sí, maestra. Se le traba algunas veces, pero sí se le oye bien. Ah, ok. Acuérdense que si se me traba o no se escucha bien, de repente algunas cuestiones importantes, ustedes díganme, ¿cómo se llama? Para volver a explicar o volver a hacer algo para que no se vayan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No se vaya a atrasar o no vayan a entender algo importante de la clase, ¿sale? Entonces estábamos hablando con adjetivos determinativos. Y vemos que la clasificaciones que se clasifican por demostrativos, por posesivos, por numerales o indefinidos. Aquí, por ejemplo, los calificativos, el adjetivo que califica tiene que ver con un ejemplo, azul, guapo, grande, baratas, bajos, etc. El adjetivo, por ejemplo, determinativo, puedo encontrar un buen ejemplo para que me entiendan. Vámonos mejor con el ejercicio y ahí creo que el ejemplo va a quedar muchísimo más claro. Dice, cada vez que los utilices, son ejemplos de adjetivos demostrativos, ¿vale? Cada vez que dices este animal, por ejemplo, o esta puerta, ese cerro, cuando acompañas con estas palabras el adjetivo, perdón, no es cierto, estoy hablando del sustantivo. Cuando acompañas el adjetivo, cuando mencionas esto, categoriza como adjetivos demostrativos, ¿vale? Cuando son, por ejemplo, chaparro, feo, flaco, grande, estos que siempre conocemos, estamos haciendo un adjetivo que califica, ¿sale? Estamos calificando este adjetivo, ¿cómo se llama? Este sujeto. La chamarra es fea, o la chamarra fea, el tipo flaco, o la puerta grande. Eso se coloca como adjetivos calificativos, porque están calificando al sujeto. Cuando son por orden, primero, segundo y tercero, o todo lo que tenga que ver con darle una cronología o un orden al sujeto, se llaman numerales, ¿sale? Fui el primero, ¿sale? O sea, le estás dando al sujeto la posición, se puede decir, entonces cae a un adjetivo numeral, ¿vale? Y se señala un ejemplo de sustantivo, aparte esta condición. Aquí tenemos la rubia sin novia. B, estaba jugando con fuego. Mi perro es gigante y el profesor es genial. ¿Cuál de ellos el adjetivo se vuelve sujeto? La A. Es decir, una característica de una persona se está convirtiendo en el sujeto de esta oración. Y es cuando se da la condición de sustantivación de adjetivo. En la sustantivación del adjetivo, en esta, dice, el chaparro es el jefe de grupo, Fernando es el jefe de grupo, es muy bueno. La única que condiciona, aunque tiene un adjetivo, es la A. El chaparro es el jefe de grupo, es como un sujeto. Vamos otra vez con esta condición, sustantivación de adjetivos. El alto sabe bailar, soy muy grande para esas cosas. Nuevamente, la A. El alto sabe bailar. ¿Dónde está el adjetivo? En el alto y está convirtiéndose en sujeto. Se señala en la oración que contenga esta parte comparativa del adjetivo, que tiene algunos elementos que hacen que puedas comparar a partir de una característica del sujeto. Un ejemplo, dice, ¿dónde está el adjetivo? Pues en grande. Sin embargo, al momento de usar es más grande que, obviamente se vuelve un adjetivo comparativo. ¿Vale? Leo más libros que mi hermano, también seguimos componiendo. En esta parte que te dije, ojo, más bueno, más malo, más grande, más pequeño, no se podrían, ¿cómo se llama? Utilizar, es mucho mejor decir mejor, peor, mayor o menor. ¿Vale? Pero más grande y más pequeño, normalmente son cosas que nosotros utilizamos, pero que
debe de sustituirse porque es la regla y es parte de la estructura que utilizas mejor vivir en el pueblo que en la ciudad, ¿vale? Aquí estamos hablando de todavía comparativos. Otra forma de comparar es con el tan plano de el aeropuerto. El otro de aquí dice, y en clase hay tantos alumnos como objetivos comparativos. Vamos a identificar aquí en estas opciones una más de los del grupo, más de los soy yo, B, Héctor es comparar solamente en la P. Y no porque los demás estén mal formados, simple y sencillamente porque aquí te está dando el otro elemento donde vas a comparar. Soy más veloz que tú, ¿vale? Y a todo el grupo. Soy el más veloz del grupo, pero no está comparando. Es un hecho. Se está nombrando como el más veloz del grupo. El más veloz soy yo, igual. Se está nombrando completamente, no está comparando. Y Héctor es el más veloz también. Vamos con el siguiente, también es un adjetivo comparativo. Mi hermano es muy alto. El más alto es mi hermano, mi padre es más pequeño que yo, ejemplo, o comparando el ejemplo que estábamos en la set, más pequeño que yo, porque existen todos los elementos para ser. Los superlativos, recuerden, del mundo, del universo, del salón, como vimos en el otro ejemplo, y el superlativo absoluto es que no hay comparativo, él es el mejor, estoy contentísima, este pantalón es carísimo, esos edificios son de dos partes, o estás diciendo algo que eres el más o el menos de un cierto grupo, de una cierta extracto de un todo. De algunos superlativos irregulares es porque cuando se les pone este sufijo hay algunos adjetivos que cambian su estructura. Por ejemplo, antiguo, en vez de decir antiguísimo, tiene que decir antiquísimo. Cambia la estructura para que, ¿cómo se llama? Se combine mejor, ¿sale? Blanco, blanquísimo, al ser CO, se le pone la Q para que pueda utilizarlo para al momento de ustedes escribir, para que no se vayan fijo como ísimo, ísima, hicimos, ísima. Voy a contestar la 9. Dice, señale la oración que contenga el adjetivo superlativo. Tenemos, mi padre es más pequeño que yo y el perro es muy grande. Es un superlativo. Mi padre es el más pequeño, ¿de dónde? De la casa. Siguiente, señale la oración que contenga un adjetivo superlativo. Mi madre es muy rápida, mi madre es alto, mi madre no es tan alta como yo, o el gallo es el más madrugador. Ejemplo, como aquí, y se fijan en esto, es la de el gallo, ¿cómo se llama? Un elemento de decir de dónde, del extracto, del todo, no importa, porque al final te está dando el entendido que el gallo es el más madrugador. Pero si hiciéramos un adjetivo comparativo, sí tendría que venir el extracto de la C del anterior. Mi padre es más pequeño que yo, ¿vale? Dice, ¿cuál de las siguientes palabras es un adjetivo? Pues aquí es nada más, ¿cómo se llama? Poderlos numerar, perdón, poderlos identificar. Y aquí es dolió, dolor, dolorosamente, doloroso. De hecho, es un adverbio. Dolor está en infinitivo y dolió es como ¿cómo se llama? Perdón, de dolor no es este es un sustantivo abstracto y dolió, tanto, por lo más que son derivativos de una misma palabra, cada uno tiene una función diferente. En este caso, el adjetivo es doloroso. Y por último dice, mi, tú, nuestro y suyo, mi vida, mi casa, ¿cómo se llama? Mi mascota. ¿Vale? Todo lo que va acompañado al adjetivo es poco, algo, demasiado, mucho, son ejemplos de adjetivos indefinidos. ¿Por qué? Porque no están definidos, o sea, no tienes un o 10 abejas, o sea, ponerlos como una medida que no se puede comprobar, poco, algo, demasiado, mucho, son ejemplos de adjetivos indefinidos. ¿En qué grado está el adjetivo grandísimo? Está en comparativo, superlativo, en superlativo, ¿vale? No está comparando, es algo absoluto ahí, o el mejor, ¿vale? Y por último dice, ¿cuál de los siguientes adjetivos está en superlativo? Grande, mayor, máximo, enorme, ¿vale? Acuérdense que en superlativo siempre se tiene que ir con la categoría más alta, todo lo que es los temas de adjetivos. Ya ahora vamos a ver, o van a ser lo que son adverbios, que se relacionan, se llaman, no tienen numeral, no se pueden poner en cualquier fase, pero sirven para enlace, puntuación y acentuación. Y aquí al final, todo lo que nos sigue a esos, díganme quién no tiene todavía opciones y puntuación y acentuación. Les voy a dar solamente 20 minutos para hacer entonces deberían sí hacerlo un poco más rápido. Entonces, les voy a pasar otra vez por el chat
nuevamente este concentrado de información para que lo tengan. Nos vamos a ver a las 9:45, ¿sale? Aquí nos vamos a volver a conectar. Yo voy a estar de todos modos conectada. No se vayan a desconectar, nada más es como poner pausa a esto. Y vamos a ver cómo van a avanzar. Concéntrense muchísimo, traten de hacerlo de verdad en 20 minutos y pueden usar un poco la información que ahí viene en la presentación y de todos modos vamos a ir revisando cada uno de los ejercicios, ¿sale? ¿Queda clara la instrucción? Sí, maestra, todo claro. Perfecto, entonces 9:45 nos volvemos a conectar y ahorita les mando nuevamente esta información para los que no lo tienen, ¿va? Entonces vamos a la primera, que creo que todos ya terminaron esa parte. Son los adverbios. Bien, Gaby. No te preocupes, vamos revisando adverbios y les doy tiempo para que empiecen, terminen esta parte de preposiciones y puntuación y sirve que los que ya terminaron también van avanzando en otra, no se preocupen. Aquí acuérdense que lo importante es que vayan también a su ritmo, pero que a su vez también vayan resolviendo las dudas que se les van presentando. Vámonos por adverbios. Aquí era un poco más directa, es decir, ¿te acuerdan cuando de repente vimos un poquito acerca de las oraciones compuestas, que era algo muy claro con respecto a qué nexos se utilizaban en cada una y pues obviamente cumplían una función y se las podían aprender de diferente forma, el adverbio es prácticamente lo mismo, una clasificación según cuál es la función dentro del verbo, porque acuérdense nuevamente decirles que el adverbio tiene relación con el verbo. Entonces, si queremos saber qué tipo de adverbios deben de venir con el verbo que le den una condición. No, se cayó, son 1000 hojas. ¿Ves? Entonces, pues obviamente estamos las palabras así, bien, cual, como, según, adrede, mejor, y que la mayoría, como tú bien lo dice, acaban en mente, ¿sale? La mayoría, no todas, ¿sale? Entonces, ojo con esto. Entonces, todas las que tienen que ver con la terminación mente, más estas que vienen aquí, se les dice que el adverbio está en función del modo. Si viene algo como ojalá, así, es un adverbio de deseo. Los que tienen que ver con lugares, aquí, lejos, allí, adentro, afuera, encima, abajo, arriba, todos esos tiene que ver con lugar. Cuando tiene que ver con el tiempo, se utilizan hoy, ya, recién, antes, mañana, aún, todavía. Todo lo que tenga que ver con darle una temporalidad al verbo son adverbios de tiempo. De identidad mismo propiamente, precisamente, concretamente. De afirmación sí, bueno, seguro, también, claro. Negación no, ni, tampoco, nada, nunca, jamás. Cantidad, nada, apenas, menos, bastante, todo. Aquí vienen algunos otros. Exclamación, que, cual, duda, probabilidad o posibilidad, quizá, tal vez, acaso, posiblemente. Y exclusión, inclusión, adición. Estos tres puede ser que los excluyas, es decir, los elimines, los dejes a un lado, los incluyas, que es inclusión, y los adiciones, los para unir, ¿sale? Exclusives, únicamente, incluso, exclusivamente, etc. Aquí, ojo con esto, no necesitas aprenderte todo esto. Mientras tú analices o te tomes o que sea un poquito más de tiempo en analizar, al final, cada uno de los adverbios sí te lleva a entender de qué tipo de adverbio estamos utilizando, ¿vale? Ahorita te vas a dar cuenta, dice más, poco, bastante y mucho, son ejemplos de adverbios está la opción modo, está la cuenta, más, poco, bastante, mucho,
analizas un poquito, no te está dando ni modo, no te está excluyendo de nada y no te da alguna información o algo así. Entonces, puedes determinar que estos adverbios son de cantidad sin necesidad de irte directamente a la teoría o aprendértelos mal, deprisa e inteligentemente. Son ejemplos de adverbios. Tenemos exclusión, afirmación, modo y cantidad. Un tip para si te dije en algún momento que los que terminan en mente, estos están aquí, y sencillamente con eso puedes determinar que la respuesta correcta es la. Todos son ejemplos de adverbio tenemos afirmación, va, modo y exclusión. Ya te diste cuenta con las de arriba que modo, pues no, ¿cómo se llama? A pesar de que aquí dice ciertamente, pues obvio, parecerse a lo mismo. Porque aquí aparte del inteligentemente viene bien, mal, deprisa, ¿sabes? Aquí si te fijas, te está poniendo la palabra sí, la estás excluyendo o que estás afirmando algo, porque definitivamente el lugar no es. Entonces, por lógica, estás afirmando. Son adjetivos, adverbios, y aquí la palabra dice ciertamente. 4, dice además, aún, inclusive y también, son ejemplos de adverbios de aquí qué está pasando, qué le están haciendo al verbo, agregando alguna información. Entonces, con eso podemos decir que modo no es, lugar no es, no, por lo tanto es encima. Cerca, lejos, aquí, allí, allá, son ejemplos de modo de facilísimos. Cantidad, los modos, las exclusiones, estamos con lugar. Y exclusives son ejemplos, ya vamos hablando de modo, pero tampoco estamos aquí. Entonces, ¿qué nos queda? Que sean de nunca, jamás y tampoco, incluyendo nuestro camino. Nunca, jamás, sobre todo estas dos palabras, te dan a entender que son adverbios de negación. Vamos con eso, es decir, que tienes que identificar. En la universidad fue donde estudié medicina. ¿Cuál de estas palabras es relacionado al verbo? Y el verbo es esto. El adverbio es el cómo, o sea, cómo estudió, dónde, en qué lugar. Entonces, en la universidad fue donde estudié medicina. El adverbio se encuentra donde. Porque es la palabra que te va a guiar para que te diga el lugar donde se aplica la acción. Mi maestro de inglés va deprisa. ¿Dónde está el verbo? Si se dan cuenta en todos estos ejercicios, lo primero que debes identificar es de ir. Es un verbo irregular, por eso es que está ¿cómo va? ¿Dónde va? ¿Con quién va? ¿Con qué tiempo va? Ahí pregúntate, entonces, ¿dónde está el adverbio al verbo ir? Los niños deben sentarse delante de los adultos. Tenemos delante, sentarse, adultos, o verbo es deben. ¿Dónde se deben de sentar? ¿Con quién se deben de sentar? ¿Qué es lo que le está? ¿Cuál de estas palabras después? O un cómo al verbo en la de delante. Ese chico habla demasiado. El verbo ya vimos que es hablar. ¿Qué le está dando modo a este verbo? Pues demasiado. ¿Vale? Vamos con las últimas 4, más despacio. ¿Dónde está el verbo? Entonces, ¿dónde va a estar el adverbio? En despacio. Le está dando modo. El libro está a la izquierda de la lámpara, fácil, porque es a la izquierda. Obviamente, el medio ambiente no es una prioridad para los gobiernos. ¿Dónde está el verbo? En es. ¿Qué le está dando como modo a ese verbo? En obviamente. Por último, dice, siempre vamos a nadar los martes. El verbo es vamos, pero ¿dónde te está dando como en siempre? Si no existiera, ¿cómo se llama? Esto siempre vamos a nadar los martes, esta parte, ¿no? Pero como no te está dando, como aquí sí te está dando modo, entonces es, ojo con lo que les voy a decir a continuación. Me han preguntado, ¿sale? Sí, hay oraciones en las que no necesariamente deben existir adverbios y en los que también hay ocasiones en que no existen adjetivos dentro de la oración. Pero eso no significa que esté mal, perdón. ¿Vale? Es simple y sencillamente que entonces la oración es tan básica que nada más se centra en el sujeto, en el verbo y algunas veces ciertos elementos que pueden ser adverbios, adjetivos, pero que puede quedarse solamente en el sujeto y en el verbo. Y en ocasiones nada más en el verbo. ¿Por qué? Porque es el núcleo y es lo que te va a entender muchas cosas. Por ejemplo, la expresión ser o no ser. Esta parte mucho tiene controversia porque dicen, no es, si es un enunciado, pero no tiene sujeto, no tiene, sí, es más, es una oración compuesta, porque está ser
y después viene el o, no ser. ¿Vale? O sea, ahí ya estamos hablando de oraciones compuestas, que pareciera que no por ser una frase. Sin embargo, pues solamente cumple lo esencial para hacer dos oraciones, ya que hay terminar unando a la parte de grafías, que aquí le para, ¿cómo se llama? Comenzar la de la preposiciones y puntuaciones, terminaciones, reactivos, o aunque no se lo sepan, no lo vayan a buscar, ¿sale? El chiste es tratar de hacerlo con la lógica que tienes, ya después vamos, ¿cómo se llama? Ver si estás bien, está mal, si estuvo, no importa. Aquí lo importante es que lo hagas, sobre todo estos 3 últimos ejercicios que te estoy diciendo, los hagas con conciencia de lo que tú sepas, ¿sale? Entonces, por favor, vamos a cambiar un poquito la dinámica. Aquí en el mismo chat me ponen cuando ya hayan terminado hasta la parte de parónimos, ¿sale? Y de todos modos yo me voy a dar un tiempo de 20 minutos, no, esperen, 15 minutos nada más. Abro micrófono y de todos modos empiezo a ver si ya terminaron, no han terminado, más o menos dónde van, y de ahí determino cuánto tiempo más, ¿sale? Pero sí, váyanse con 15 minutos más, 20 los que no han terminado, y pónganme aquí en el chat los que terminen hasta parónimos, ¿sale? Este es el último ejercicio para que nos pongamos como en línea todos. ¿Sí están claras las instrucciones? Vamos a terminar con eso. De todos modos, por favor, antes, el día de mañana, perdón, ya vengan con todos estos ejercicios que hicimos esta sesión ya terminados para que juntos comencemos la parte de coherencia, que son, pues el tema más complicado, que es la parte de oraciones subordinadas, coordinadas, juxtapuestas, y pues sí necesitamos como mucho más concentración en esta parte. Recuerden, sobre todo en ese tipo de ejercicios, lo que necesitamos es mucho más práctica que conocimiento. O sea, vamos viendo, ya tenemos teoría, ya tienen ustedes los datos, sin embargo, la práctica te va a dar mucho más certeza al momento de poderlos contestar. Vámonos con este tema de preposiciones. Aquí esta sección sobre todo es muy fácil, como te lo presenta aquí examen, en este ejercicio, no en todos los ejercicios. Aquí por lo menos a mí me falta, y eso lo vamos a ver en otro tipo de ejercicios, la función que de repente tienen las preposiciones en ciertas oraciones. Una preposición no solamente puede tener una sola función, sino depende del contexto en el que se está desarrollando el enunciado. ¿Sale? El contexto que te pone ahí el mismo enunciado, la conjugación del verbo, qué tipo de sujeto es, qué tipo de adverbios o adjetivos. Acuérdense que la preposición lo único que va a hacer es enlazar palabras. Y al momento de enlazar palabras, te está dando coherencia. ¿Cuál es una de las cuestiones que pudieran pues ser difíciles de comprender aquí? Es que hay muchas preposiciones que nosotros utilizamos de una forma inadecuada. Que pasa lo mismo como les explicaba de repente en una de las conjugaciones de los verbos, que en algún momento no se nos corrigió, y pues obviamente en nuestro léxico, incluso en la forma de escribir, normalmente lo hacemos, y cuando nos enfrentamos a lo que realmente debe ser, dices, no, pero ¿por qué no ¿cómo se llama? Esto, o ¿sabes qué? Esto no me cuadra porque yo siempre lo escribo así. Acuérdense que aquí se basa en las reglas, ¿sale? En la estructura gramatical, y que por eso se nos va a hacer un poco extraño. Sin embargo, esa es la función correcta, la que te voy a mostrar con respecto a la proposición. Pero fuera de ahí, creo que el tema de proposiciones es de los más fáciles de utilizar, ya que no hay más. Estas son las que hay. De hecho, en primaria hace muchísimo tiempo nos enseñaban con una cancioncita para aprendernos todas estas. Sin embargo, en la actualidad, por ejemplo, antes no se utilizaba la palabra versus, y esta se acaba de adherir, y digo acaba de adherir, no de este año, ya tiene sus años, pero es la más nueva, se puede decir, dentro de las proposiciones, porque cumple una función de enlazar dos palabras,
pero versus en sí es una palabra adquirida de la lengua inglés. Entonces, ¿cómo se llama? Se adaptó, como la palabra suéter, por ejemplo, que ya en inglés se escribe de una forma, y como la utilizamos ya mucho en nuestro léxico, pues ya se adquirió. Pasa lo mismo con esta palabra versus. Entonces, también se adhiere en estas sirven para enlazar, y que si se fijan también no tienen un género. Para, por ejemplo, no tiene un género en específico, o sea, no es para femenino o masculino, y tampoco tiene que ver con números, o sea, no hay algo de paras, como el verbo parar sí, pero como preposición para no se puede hacer en singular o en plural, que lo entiendan mejor. Simple y sencillamente es la palabra, ¿vale? Así es como pudieran ustedes también detectar en caso de que no sepan cuáles son las preposiciones. 1, enlaza. 2, no puedes convertirlas ni en masculino ni en femenino. Y 3, no podrías ponerlo en singular o en plural. Esas son como las características de las preposiciones. Aquí me voy a ir un poco más rapidito porque prácticamente el ejercicio solamente es identificar la preposición dentro de la ¿cómo se llama? De la oración. Entonces me voy a ir más rápido, pero por favor, si tienen alguna duda en alguna de ellas, no me paran el examen, como ya lo había más o menos mencionado, para la respuesta correcta. 2, compré un carro por 50,000 pesos o 50,000 dólares, ahí necesita, por. Estaba jugando en el parque, la preposición es en. Voy a la escuela hasta las 9, p.m., hasta. Voy a la escuela hasta, iré con el médico porque me duele la cabeza, on. Mi salón está entre el laboratorio y la cafetería, entre. Mi salón queda hacia aquella dirección, hacia. Ante mi mal desempeño, debo practicar mucho más, ante. Llegué al trabajo mediante el transporte público, mediante. El capitán Américo luchaba contra su enemigo, contra. Juró ante el jurado que diría toda la verdad, ante. Escondió la carta bajo los libros, bajo. El banco se encuentra bajo la farmacia, igual bajo. Cocinó la carne según las indicaciones de su madre, según. Puso las llaves sobre la mesa, sobre, ¿vale? Aquí están las respuestas de este ejercicio. Y por favor vayan ustedes corrigiendo si hay alguna cuestión que hayan tenido ahí, ¿cómo se llama? Dudas, o vamos a traerlos ya contestados. Recuerden que las palabras y antónimos son las que son las palabras que son. Las homófonas, las que suenan, son palabras completamente distintas, pero que significan varones, ¿sabes? No, maestra. Okay. Entonces, aquí le vamos a dejar la sesión de ahorita. Todavía faltan 3 minutos para las 10:30. Terminen los ejercicios para comenzar todos en la parte de cohesión. Y ahorita en un momento les paso ¿cómo se llama? La parte de las respuestas correctas del ejercicio que hicieron semanal que se llama plan de redacción, ¿sabes? ¿Se acuerdan? Que era acomodar prácticamente los fragmentos de esos pequeños textos de acuerdo a las opciones que ahí se te daban. Ahorita les paso ¿cómo se llaman? Los reactivos correctos para que también hagan la revisión. Y si tienen alguna duda con ese ejercicio, me lo dicen para poderlo explicar mañana temprano, ¿vale? Si no hay más, que tengan un excelente día y por favor mañana tempranito a las 8 de la mañana comenzamos, ¿sale? Nos vemos después, bye.